Y seguimos en esta mañana de Mercado Visión. Le vamos a dar la bienvenida, estamos internacionales esta mañana, a Carlos Echepare. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? Buen día. Nosotros muy bien. ¿Vos por allá? Acá encerrado, pero bien, bien. Sí. Hoy caminé mi media hora de todos los días, así que estoy bien. Bueno, encerrados como Fui- nosotros, ¿no? Como buena parte del mundo, ¿no? Un mundo que se ha modificado sustancialmente desde lo cultural hasta lo económico, producto de lo sanitario. Sí, hoy aquí es el día 26 de encierro que llevamos. Yo te decía que caminé, me recorrí del baño a la cocina al living, del living al baño, pasando por el pasillo varias veces. Es lindo. Te vas acostumbrando a todo, ¿viste? Como el ser humano se va acostumbrando a todo. Sí, y el punto de todo esto es que todavía no sabemos qué salida tiene y cuándo veremos una puertita de salida a todo esto, ¿no? Bueno, aquí te cuento, por ahí si no lo saben allí, ya han anunciado hace un ratito que en principio el 26 de abril sería la salida. Una salida, por supuesto, que todavía no está definida cómo, pero bajo determinadas pautas, a partir del 26 de abril se estaría levantando un poco este encierro que tenemos todos, ¿no? Pero que de todas maneras hay mucha incertidumbre, como ustedes lo saben allí, ¿no? Porque la situación aquí tampoco es nada fácil. No, bueno, y acá también, ¿eh? El presidente anunciaría el día de Pascua, es el próximo domingo, cómo va a seguir esta cuarentena, que seguirá siendo cuarentena para los argentinos, más allá de algún tipo de flexibilización. Las clases, supuestamente por la información que se maneja y que transmiten los medios, tampoco van a empezar el próximo lunes, ¿no? No, eso seguro que no. Aquí, bueno, aquí tampoco. Yo te decía el 26 de abril, es decir, que estamos de aquí a casi 20 días, y lo que se está diciendo es que simplemente empezarían a trabajar algunas actividades que hoy no están trabajando, pero por supuesto de las clases, que aquí están en pleno periodo, porque en Argentina recién habían empezado, pero aquí están, pensá que están prácticamente ya en la etapa final, terminan en junio normalmente las Ujú. clases. En general, hoy la discusión es qué se va a hacer si si con lo que le están dando de curso a los chicos a través de Internet, tanto a los chicos más chicos como a los universitarios, si con eso es suficiente para darles por aprobado el año. Pero esa es la discusión hoy, con lo cual te diría que no hay ninguna chance de que acá se retomen las clases. ¿Cómo afecta en lo económico y en la vida cotidiana allí en España la cuarentena? Sabemos que España pertenece al primer mundo, que está dentro de la Unión Europea y que por supuesto tienen otras condiciones de vida, pero lo cierto es que aquí, con menos días de cuarentena, estamos notando en buena parte de la sociedad ya alguna fatiga desde lo económico que por supuesto habrá que atender de alguna manera. ¿Allí cómo se arreglan, Carlos? Mirá, como bien decís, acá en teoría hay más posibilidades, pero la realidad dura también es. Vos pensás que en el caso particular de España es una economía que vive en gran parte del turismo. Eso significa hoteles, bares, restaurantes y todo lo vinculado al turismo, y está cerrado esto desde hace, como te decía antes, prácticamente un mes. Y ha pasado el primer fin de mes en donde no solo ha habido muchísimos despidos, sino que también hay mucha gente que no ha podido cobrar su sueldo porque no trabaja. De forma tal que si bien hay todo un mecanismo de ayudas que ha dispuesto el gobierno, en este caso donde yo estoy en Navarra, otro que ha dispuesto el gobierno español, la realidad es que a la gente no le gusta estar pendiente de eso, y esas ayudas llegan de alguna manera, digamos, con todas las limitaciones burocráticas que hay en cualquier país del mundo, ¿no? Ujú. Y por otro lado, te cuento algo que acaba de pasar hace unos minutos, unas horas. Después de casi 20 horas de reuniones en la Comisión Europea, no hubo acuerdo sobre la forma de ayudarse. Y eso es otro de los grandes temas que seguramente habrá que debatir una vez que esto se supere, porque la realidad está mostrando que la unificación que ha habido de regiones como esta, como Europa, cuando llega el momento de las verdaderas crisis parece que no es tan unificación. Básicamente acá hay países como el caso de Portugal, España e Italia, que son los países que algunos denominan más pobres junto con Grecia de la Unión Europea, que están pidiendo que la Unión Europea contraiga una especie de deuda común a través de los bonos, de la emisión de bonos para solventar toda esta crisis. Y los países ricos, entre comillas, Alemania y Holanda, se oponen a ese tipo de medida y dicen que cada uno se arregle con lo que tiene.
Este no acuerdo tiene una tercera posición, que es la de Francia, que está ahí en el medio viendo a ver cómo concilian, pero lo cierto es que hace 15 días hubo una primera reunión, se postergó 15 días y empezó ayer la nueva reunión, terminó hoy a la madrugada y no hubo acuerdo. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que parece que la Unión Europea no está tan unida. Cada uno trata de hacer lo suyo, habrá que ver cómo sigue la historia, pero lo cierto es que los recursos van a hacer falta para dar cumplimiento a la cantidad de compromisos que han asumido cada uno de los países. Fíjate que en el caso de España o en el caso de Italia, los estados nacionales han comprometido entre el 20 y el 25% del subproducto bruto en términos de ayudas. Sí. Producto bruto que por otra parte durante estos días está cayendo a pedazos porque no hay actividad o no hay muchas de las actividades que debería haber, ¿no? Sí, claro, además dependiendo... Entre todo eso, lo que sí, por supuesto, y a nosotros nos interesa para destacar, es que hay un sector que lo siguen protegiendo. Y lo van a proteger más todavía, que es el sector productor agropecuario, agroindustrial, si querés. Estaba previsto originalmente que este año la Unión Europea redujera en un 14% el presupuesto de la política agrícola común. Eso había motivado, seguramente lo conversamos en algún momento, previo a esta crisis, que hubiera muchas protestas de los productores de España, de Francia, que son los más castigados si esto se daba lugar. Bueno, por supuesto, eso ha quedado totalmente de lado y ahora se habla inclusive de un aumento en el presupuesto de la política agrícola común vía subsidios, vía créditos blandos, bueno, todo lo que sabemos que implica una política agrícola como la que tiene la Unión Europea para proteger a sus productores, porque lo otro que está en seria discusión, Silvito, acá, y me parece que va a estar en todo el mundo, es el tema de la división de trabajo, ¿viste? Eso de que yo produzco tal cosa y otro país produce tal otra, y total, si estamos todos juntos, después nos compartimos. Bueno, cuando llegó el momento de compartir, nadie comparte nada acá. Y el caso más concreto son los temas ahora que los productos que tienen mayor incidencia, desde el alcohol en gel a las mascarillas o los barbijos, como decimos nosotros, que son temas de discusión y que incluso hay países que han incautado aviones que venían hacia otros países dentro de la Unión Europea a traer esos insumos. Entonces, todo eso replantea la situación. Fíjate que se plantea hoy por hoy la salida del 26 de abril y la discusión está si tenés que usar el barbijo o no tenés que usar el barbijo, y lo que se está diciendo por aquí, supongo que allí también se está diciendo algo parecido, es que la historia de los barbijos, el sí o barbijo no, tiene que ver con que no hay. En la medida que haya, seguramente va a ser barbijo sí, como ocurre en China o como ocurre en Corea, ¿no? Corea del Sur. Sí, exactamente. Aquí estamos con esa discusión que además está centrada en los profesionales. Cuando ya discuten los profesionales y no se ponen de acuerdo, imagínate el resto, ¿no? Imagínate lo que queda para la sociedad en este... Acá para que tengas idea, hay algunas cosas que son diferentes a lo que ocurre allí. Aquí no hubo aumento de precios de los alimentos, es todo lo contrario. Hubo baja de precios de los alimentos. ¿Y por qué crees me que refiero con alimentos a cualquier tipo de alimento, desde las verduras, la carne, todo eso. ¿Sabes por qué? Porque acá hay una gran demanda que está basada en todo lo que son restaurantes y bares. Y bueno, toda esa demanda hoy no existe. Entonces hay una gran oferta disponible y la gente, por otra parte, va a comprar únicamente a los grandes supermercados. Entonces ha quedado disponible un montón de oferta de todos esos productos que están prácticamente liquidando. No menos de 5, 6, 7 mails, WhatsApp o demás de productores directamente ofertándote de traer a tu casa, con todas las condiciones sanitarias del caso, verduras, frutas, huevos, carne, ecológica, no ecológica, y a precios te puedo asegurar que muy, muy baratos, que a nosotros nos sorprende cuando vemos de vez en cuando la tele de Argentina y lo que está pasando en Argentina con eso. Sí. Lo que sí se ha encarecido, y muchísimo, y no hay, son ya las mascarillas, los barbijos, el alcohol en gel, y aunque suene patético o tétrico, los velorios, los sepelios, ¿no? Claro. Eso se ha encarecido muchísimo. Es decir, para que te des una idea, yo lo comento porque a mí me parece gracioso, pero bueno, no lo es tanto, ¿no? 2.000 euros te cuesta un entierro normal acá, un velorio, sí. Ahora ha pasado a costar entre 4.000 y 8.000 euros. Y la reacción es una reacción muy parecida a la Argentina, va a salir el Estado a controlarlo, ¿no? Claro, a hacer control de precios. Lo que vos contabas recién con respecto a la caída de la demanda, obviamente de restaurantes, es lo que ha significado para la Argentina la imposibilidad de seguir vendiendo cortes de calidad de la cuota Hilton. Prácticamente eso está todo cerrado hoy por hoy, justamente por eso, porque la actividad social también está
paralizada allí, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, yo te cuento también, si querés, como comentario, como anécdota, acá estamos en plena lo que se llama época de sidrería, es decir, las sidras que se fabrican aquí de modo casi artesanal. Es una característica de que estos meses toda la gente vaya a comer a las sidrerías, y en las sidrerías se come una especie de chuletón, que le dicen acá, que es una especie de, no sé, te diría el bife de costilla, yo digo bife de costilla, pero no es bife de costilla, el bife de chorizo, grande, ¿no? De medio kilo, de casi crudo como se come aquí. Bueno, y eso, yo pensé que era carne de aquí, y un día charlando en una sidrería me dicen, no, no, esto es importado. ¿Y de dónde lo importan? De Alemania. ¿Y Alemania dónde lo trae? De Argentina. Claro. Bueno, todo eso hoy está en oferta, porque te imaginas, las sidrerías tenían stock para 3 meses, y los 3 meses van a estar cerradas. Y hoy te lo venden a precio, te diría que me parece que hasta inclusive el kilo, para que te des una idea, está más o menos 3 euros. Habría que sacar la cuenta, pero son 300 pesos, ¿no? Sí, sí, más barato que en la Argentina. 300, Si vos vas a cualquier comercio en la Argentina, sí. En este momento. Fíjate vos, porque precisamente lo que ocurre es que se lo tienen que vender a alguien, porque si no, hasta el año que viene no lo pueden usar. Sí, Carlos, ¿y qué es lo que estás viendo de los mercados, de las commodities, sobre todo después de lo que pasó con el petróleo y la demanda mundial? Porque mientras esto pasa, sobre todo en la Unión Europea, hay un mercado, China concretamente, que es una boca enorme, que empieza lentamente a recuperarse en función de lo que habíamos visto por lo menos en el primer bimestre de este año. Sí, efectivamente. Y eso va a beneficiar, creo yo, a la soja. Yo hace un tiempito que les vengo diciendo, cuidado que la soja a lo mejor nos da una sorpresa agradable, ¿no? Me parece que por ahí viene el tema. Yo creo que China, si realmente está como te dicen que está, vos sabés que los datos de China, tanto los malos como los buenos, son muy difíciles de verificar. Sí. Pero lo cierto es que está generando más demanda. Y esa mayor demanda también va a significar que la Argentina pueda colocar bien su soja, teniendo en cuenta, por supuesto, que ahora tenemos la cosecha argentina y un cosechón en Brasil que viene, y una expectativa de siembra más importante en Estados Unidos. Pero aún teniendo en cuenta esos factores, yo creo que vamos a lograr tener mejores valores de la soja de lo que tenemos hoy. En el trigo, te diría que también hay buenas posibilidades, préstenle atención, sobre todo porque además hay otro problema, Silvito, que tiene que ver con algunos países que son grandes productores de trigo, que han cerrado las exportaciones, vamos a decirlo, los países del Mar Negro en algún caso, Kazajstán, por ejemplo, Serbia, que están cerrando sus exportaciones porque tienen miedo de quedarse sin trigo. Y otros países, como es el caso de la India, que es un gran productor de trigo, en donde lo que tienen miedo es que no haya mano de obra suficiente para hacer los cultivos, porque precisamente el problema del coronavirus puede afectar a muchísimas poblaciones. Entonces, a partir de eso, yo creo que para el trigo también se abre una puerta importante. El tema es el maíz. Y el tema del maíz tiene que ver con que hay, por un lado, bueno, tenemos nosotros a partir de julio seguramente el ingreso de una gran cosecha de maíz, de maíz tardío, se junta con la de Brasil, y de hecho cuando yo les pido muy bien a los productores, porque volvió a pasar este año con la soja y está pasando ahora con el maíz, miren los precios a futuro, es decir, vos tenés un maíz hoy en la Argentina de alrededor de entre 140 a 145 dólares, ahí hay días que llegó a 150 por una cuestión de demanda, fundamentalmente de la exportación, que tiene que cumplir embarques si no tiene mercadería, pero miren que el precio de julio, de ayer por ejemplo, fueron 125 dólares, es decir, entre lo que es ahora, principios de abril, y julio, que es cuando ingresaría la cosecha de maíz tardío, hay una diferencia negativa de 15 dólares. No hay que dormirse con el maíz, ¿no? Y además, Carlos, me parece que el maíz en la Argentina hoy tiene mejor precio que el maíz en Chicago. Bueno, prácticamente sí, porque vos tenés en cuenta que en Chicago ayer cerró 130, en Argentina con 12% de derechos de exportación está 140. Normalmente el precio de Argentina es un poquito mejor que el de Chicago, pero si vos le tomás 130 contra 140 más el 12%, estás hablando de un precio de 155, 160 dólares para el maíz argentino contra los 130 de Chicago. Eso tiene que ver, te insisto, con que hay, sobre todo en el sur, en Bahía Blanca, vapores a la carga de maíz y no hay maíz. Y después, por otro lado, no te olvides que hay otro tema que está influenciando mucho en la logística argentina, que es la bajante del río Paraná.
que hace que los barcos en Rosario no puedan llenarse, completarse, y eso los obliga a ir a completar a Bahía Blanca en la mayoría de los casos, y también va a significar entonces una mayor demanda sobre ese puerto de Bahía Blanca, que excepto para el trigo, no es un puerto que tiene mucho, ni maíz ni mucha soja, ¿no? Y ese es otro dato que hay que tener en cuenta. Sí, y un dato que me parece que hay que analizar también de cara a lo que vos dijiste, interesante lo que pasa con el trigo, pero también con los insumos, como consecuencia en parte de la caída del precio del petróleo. Buen momento para pensar en una campaña fuerte de trigo otra vez más allá de lo que se había especulado hace 3, 4 meses atrás con respecto a este cultivo. ¿Cómo la ves vos, Carlos? Bueno, ahí hay un buen informe que yo creo que lo mostramos en el noticiero y a lo mejor a ustedes también, que es el informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en donde se refleja que hoy, más allá de los derechos de exportación, más allá de la baja de precios internacionales y demás, la relación insumo-producto favorece tanto al trigo como al maíz como a la soja, si lo comparás con lo que había hace un año. Es decir, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, hoy es favorable transformar el producto en insumo. Y yo el trigo, la verdad es que soy uno de los que viene diciendo de hace tiempo que primero la caída diaria no va a ser tan importante como algunos pronosticaban, y me parece que es una buena decisión sembrar trigo este año. Hay otro dato que no es menor, pero que no debe llamar a engaño, que es que en los próximos días la Argentina va a tener que definir qué hace con el trigo disponible, porque en estos días también hubo una reunión que se mantuvo bastante, digamos, en privado o que reservada, entre molinos brasileros y exportadores argentinos. Los molinos brasileros vinieron a preguntar si Argentina estaba dispuesta a venderle más trigo. En principio los exportadores le dijeron que sí. Por supuesto, si esto ocurre, significa que la demanda exportadora va a salir a volver a comprar, cosa que en estos días no estaba haciendo. Y eso va a implicar que la industria molinera se va a tener que preocupar por conseguir el trigo, porque a lo mejor ese trigo que le iban a vender las exportadoras no se lo van a poder vender. Ahora, también puede interpretarse esto como una presión de los brasileros para lograr que el gobierno de Brasil abra mayores importaciones de trigo sin el arancel externo común, ese que se paga por traer mercadería fuera del Mercosur. Así que hay que estar atentos. Lo que yo digo es que no debe llamar a engaño, porque si eso significa una suba del precio del trigo en el mercado local, en el disponible, no quiere decir que eso se traslade a la nueva cosecha. Pero evidentemente hay trigo, hay una potencialidad de demanda muy fuerte precisamente a partir de esta crisis del coronavirus. Trigo y arroz, fíjate vos lo que es el mundo. Hoy el mundo está preocupado fundamentalmente por trigo y arroz, porque son dos productos que tienen mucha más consumo humano, si querés, directo, Sí. que los otros. Y en países, digamos, de menor poder adquisitivo. No sé si se entiende esto. En Sí, sí, cambio, donde no el hay que maíz y la agregarle tanto soja, valor a los el maíz y la productos. soja van para la carne, más que nada, Ujú. ¿no? Exacto. Y para los combustibles. Y para los combustibles que también, bueno, como decías vos, el petróleo, el menor consumo y demás tienen su incidencia. Carlos, bueno, un placer verte después de tanto tiempo. Espero que lo hagamos con frecuencia. Te mando un fuerte abrazo. Si no nos hablamos, que tengas muy felices Pascuas. Vos y Susana por allá, ¿eh? Va a ser, vos sabés que acá las Pascuas coinciden con el Haber Una, que es el Día de la Patria Vasca también, así que hay todo un movimiento para ver cómo se celebra todo, porque nadie se puede mover de su casa. Y acá eso sí se respeta, eso sí se respeta. Te comento un cachito más, si querés. Sí. Se habló de Argentina, ¿vos sabés cuándo? Acá se habla muy poco, vamos a ser Sí. claros, de la Argentina. Se habló de la Argentina el viernes pasado. No podían creer lo que estaba pasando en la Argentina con el tema de los bancos y los jubilados y la gente que iba a cobrar los planes y todo eso. Sí. O sea, era una cosa, aquí resultaba inconcebible. Después te insisto que los primeros días también salió la policía a la calle, el ejército en la calle, para controlar que no hubiera gente rompiendo la cuarentena, porque acá justo el primer fin de semana coincidió con un fin de semana largo. Y Ujú. entonces mucha gente intentó irse a sus casas de veraneos. Y lo que ocurrió es que el que se fue no volvió, se quedó allá. Fue un hecho doloroso para todos. Imagínate que fue un momento muy crítico teniendo en cuenta que todos estábamos en cuarentena obligatoria y que los que estaban en la calle yendo a buscar los pocos manguitos que reciben de asignación universal o de jubilación se tuvieron que agolpar ante la insensibilidad de los bancos, que siguen teniendo ciertos privilegios que uno no logra entender.
teniendo en cuenta además que los bancos han sido uno de los principales ganadores en la mecánica económica de la Argentina de los últimos años. Ni siquiera están a la altura de un momento tan sensible como este, como para contemplar, además porque ellos tienen una situación hasta de privilegio desde el punto de vista de salvaguardar a su gente, porque en definitiva un cajero de banco, vos lo sabés muy bien, te atiende detrás de un vidrio y a través de un micrófono. Está mucho menos expuesto que, por ejemplo, un cajero de supermercado. Aún así, siguen teniendo privilegios que uno no termina de entender, realmente. Yo te voy a contar, tenés un minuto más, te cuento dos cosas muy rápidas. Acá los bancos no cerraron. Sí cerraron algunas sucursales y te llaman por teléfono 1 o 2 veces por semana tu oficial de cuenta sería, para decirte si necesitas algo, que tal sucursal está abierta, y por otro lado que por supuesto acá se trabaja mucho más por internet de lo que hacemos así en Argentina, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado te cuento, la decisión de que los bancos estén cerrados en Argentina es un acuerdo entre el sindicato y el gobierno. Sí. Pero hay alguna connotación que tiene mucho más, ¿cómo te puedo decir? No es tanto por cuidar a los empleados, no sé si se entiende. Hay otras connotaciones ahí atrás y el dato lo tengo de muy buena fuente. Créeme que hay otras connotaciones. Si el gobierno quisiera, los bancos estarían abiertos. No ha sido lamentablemente, porque yo al principio pensé que era una cuestión sobre todo de presión sindical, ¿no? De este señor Palazzo y de este otro Berro, no me acuerdo el apellido. Pero me aclararon que hay una especie de, digamos, de acuerdo con el gobierno para mantener los bancos cerrados por lo menos hasta el lunes próximo, creo. Pero lo cual es una locura, porque si no hacía falta paralizar los bancos, ¿no? Pero bueno. Para que vos te des una idea, los consignatarios en el mercado de Liniers, que además trabajan con mucho cheque y mucho efectivo, tienen que contratar ellos el camión de caudales, le tienen que pagar al camión de caudales para que el banco pueda hacer algún tipo de clearing especial. Hasta este punto hemos llegado en estas últimas horas de un tema tan sensible para la poca mecánica comercial que hoy tenés girando la rueda en la Argentina, que obviamente está muy limitada. Así las cosas, Carlitos. Por eso te digo, acá los bancos no cerraron nunca. Si cerraron algunas sucursales y avisaron. La gente de las sucursales que no está trabajando en las sucursales, que está trabajando en sus casas, y los oficiales de cuenta te llaman un par de veces por semana a ver si necesitas algo, si pudiste hacer algo, si tuviste alguna traba o demás. Pero bueno, son decisiones. Y yo me la agarré vía Twitter con los sindicalistas argentinos. Y tuve información de primera mano que me dicen que no es una cuestión sindical únicamente, que hay una cuestión del gobierno también, de alguna autoridad del gobierno que les ha pedido que por ahora los mantengan cerrados. Y el otro tema, Silvito, déjame que lo diga también, porque a mí me sorprendían mucho las cifras de coronavirus que todavía hay en Argentina, que para mí son bajas. No sé si mienten, no mienten, yo no estoy allá, no lo puedo decir. Pero esas dudas están en todos los países. Acá también se habla de lo mismo, de que acá se miente, de que en Francia miente, de que los chinos mienten, da la sensación de que todos mienten. Pero bueno, eso es independiente. Sí, lo que me sorprende, Silvio, es que a cada lugar que yo pregunto si hay coronavirus, me dicen, no hay tanto o hay tal cantidad. ¿Sabés que hay mucho? Me dicen dengue. Mucho dengue. Y yo creo que ese es un tema que hay que prestarle mucha atención también, porque con el tema del coronavirus por ahí no prestamos atención de dengue. Y hay dengue en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No es que hay dengue nada más que en algunos lugares del país. Hay dengue y conozco casos muy puntuales de gente conocida y amiga que ha contraído dengue estando en cuarentena, por estar en el jardín de su casa. Carlos, te mando un abrazo grande. Gracias por compartir este momento. Espero verte pronto. ¿El anciano sigue? Sí, por supuesto, está haciendo cuarentena, pero aparece permanentemente. Sí, que acomode, me pone acá, mirá, acá está, apareció justo. Buen día, acomodá el cuadrito de atrás. No, yo te voy a explicar, se lo explico al aire. El cuadrito de atrás se ve torcido, pero porque no sé cómo es la cámara, que la cámara lo toma torcido, pero el cuadrito está derecho. Y este lugar torcí el cuadrito para que aparezca derecho. Hay que torcerlo para que aparezca derecho. Claro. Pero bueno, lo que pasa no sé qué me está diciendo, pero lo que pasa es que yo no sabía que me iban a llamar. Fue un llamado inesperado. Mirá, para darte envidia. Acá es hora de... ¿Ves? Estás con vinito también.
Eso hace que vos pongas el cuadro torcido. Aflojá porque la copa es grande y al cuadro lo vemos todo, Carlos. Aflojá con eso. Hay que pasar la cuarentena, Selvito. Te mando un abrazo grande. Gracias por compartir este momento. Chao. Pausa, muy breve, ya regresamos en un minuto nada más.